Hola, ¿qué tal alumnos? El día de hoy les voy a exponer qué son los textos persuasivos. Es un tema que viene integrado en la materia de taller de lectura y redacción 2 y que fomenta en este caso el conocimiento. Primeramente, ¿qué son los textos persuasivos? Los textos persuasivos son textos que tratan de convencer, persuadir, incitar e influir al lector con la intención de implantar la opinión del emisor en el receptor a través de un discurso argumentativo. Ejemplo, el intentar vender algunos productos, servicios, ideologías, posturas políticas. ¿Cuáles son las características de estos textos? Número 1. Convencer y seducir al lector. Número 2. Utilización de recursos persuasivos. Mantienen una fuerte argumentación, son textos muy atractivos, además que implementa el uso de verbos en el imperativo, es decir, fomentan a la acción. Además de el uso de adjetivos. En ese sentido, estos tienen una estructura externa y esta estructura externa se refiere a la impresión visual que causa el escrito, es decir, a la forma que se eligen, distribuyen y se acomodan las palabras para lograr que el objetivo de comunicación se cumpla. No olvidemos que el objetivo es convencer, influir, incitar al receptor. Aquí se presentan tres elementos esenciales dentro de esta estructura externa. Número 1, presentación. Esta se refiere a la tipografía, es decir, a los diferentes tipos y tamaños de letras que se emplean, además de fotografías, dibujos o grabados que se añaden en el texto para enriquecerlo, e incluso el color que se le imprime. En ese sentido, aquí tenemos algunas imágenes que demuestran esas cualidades, esas características, al uso diferente del tipo de letra, al tamaño de la letra, al uso del color, al uso de la imagen, además de la distribución de todo el texto en este tipo de alguna manera textos. Número 2, organización textual. Esta la comprenderemos a través de tres características esenciales. Número 1 es que pueden estar escritos en prosa. Número 2, pueden estar redactados en párrafos coherentes. Y número 3, pueden estar distribuidos en columnas. El ejemplo más claro es los artículos de opinión que en este caso algunos periodistas redactan en algunos periódicos y que demuestran estas cualidades, ¿no? En ese sentido, también como número 3 tenemos los medios paralingüísticos. Estas son las palabras o expresiones que se resaltan dentro del texto para llamar la atención. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Cómete un Snickers. Es una frase muy peculiar de este producto. Destapa la felicidad con Coca-Cola. Nuevamente, es una frase que le da identidad en este caso al producto. Pero también no olvidemos que un elemento paralingüístico puede ser gráfico, puede ser una figura, puede ser una foto, puede ser un diagrama. Además, también debemos de entender que tiene una estructura interna este tipo de textos, y esta se refiere al contenido de los mensajes que se vierten en los textos persuasivos y también a la forma en que se emplean. Y en ese sentido también tienen tres elementos esenciales que le integran. Número 1, la distribución del texto. Es decir, tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Número 2, utilizan marcas discursivas. Estas son expresiones o frases a las que recurre el emisor para exponer su criterio o bien el de la empresa a la cual representan. Tienen un enfoque o carácter subjetivo. Aquí algunos ejemplos. Solito nada me sabe igual. Es una frase muy peculiar de la empresa McCormick. La vida necesita sabor con Sabritas. Es una frase que le da identidad a este producto. Pero igual debemos de saber que este tipo de frases se encuentran en otro tipo de discursos. Por ejemplo, en el discurso político. Ejemplo, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Es una frase que utilizó Enrique Peña Nieto en su gobierno precisamente para identificar sus manejos, en este caso, sus manejos de su política.
Número 3. Propiedades textuales. Estas propiedades textuales se refieren a 3. Número 1. A la coherencia. Y la coherencia consiste en relacionar cada una de las partes para no perder el orden de las ideas, lo cual se logra mediante el empleo correcto de conectores, conjunciones, preposiciones, frases adverbiales y pronombres. Número 2. Cohesión. Se refiere a que todo texto debe presentar unidad temática. Esto quiere decir que hable de un solo tema. Número 3. Adecuación. Un escrito es adecuado cuando emplea un lenguaje preciso, es decir, las palabras apropiadas, la sintaxis correcta, una buena ortografía y los datos necesarios para cumplir con la intención comunicativa del enunciador. Y en suma, estas son las características más importantes. Muchísimas gracias.